Saludos a todos y bienvenidos al canal de Fastianos. Mi nombre es Ángel de Jesús Torres Perdomo, estudiante de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. El día de hoy les presento el proyecto de video titulado La transformación de Joukowski y el uso de GeoGebra, elaborado para asignatura Variables Complejas, impartida por el distinguido maestro Juan Toribio Milani. Comenzando con el índice, tenemos objetivo general y específicos, interrogantes, términos claves, saberes previos, definición de la función de Joukowski, propiedades de la función de Joukowski, ejercicios propuestos para la realización del espectador, conclusiones, frase de motivación, recursos y bibliografía utilizados. El objetivo general de esta presentación es explicar la transformación de Joukowski y sus propiedades como apeo conforme e ilustrarlas a través del uso del software GeoGebra. En los objetivos específicos tenemos determinar conjuntos de imágenes bajo el mapeo de la función de Joukowski, determinar la función inversa de Joukowski y representar el mapeo de Joukowski utilizando el software de GeoGebra. Las interrogantes que responderemos en este video serán: ¿qué es la función de Joukowski? ¿Cuáles son las propiedades del mapeo de la función de Joukowski? ¿Cuál es la función inversa a la función de Joukowski? ¿Y cuáles aplicaciones tiene la función de Joukowski en otras áreas de la ciencia? Algunos términos claves que estaremos utilizando en este video incluyen Joukowski y su transformación, elipse, coordenadas polares, circunferencia y función inversa. Procederé a continuación a presentar algunos de los saberes previos que serán necesarios para la comprensión de las propiedades de la función de Joukowski, así como para la realización de los ejercicios. En primer lugar, debemos recordar algunas de las formas que tenemos de representar un número complejo. En primer lugar, tenemos la forma binómica, la cual tiene una expresión z es igual a x más y, donde x es la parte real del número complejo z e y es su parte imaginaria. Tenemos la representación exponencial, la cual es igual a z igual a r por e elevado a la i por teta, donde r es el módulo del número complejo z y teta es su argumento. Finalmente tenemos la representación trigonométrica, la cual nos dice que z es igual a r multiplicado por el coseno de teta más i seno de teta, donde nuevamente r es el módulo del número complejo z y teta es su argumento. También debemos recordar la forma de calcular el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo z, que también puede ser representado con la letra r, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de su parte real más el cuadrado de su parte imaginaria, o simplemente la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora, todo número complejo distinto de cero tiene lo que llamamos un inverso multiplicativo, es decir, aquel número con el cual, cuando lo multiplicamos por z, resulta el valor de la unidad. En este caso, algunas maneras de representarlo son z inverso, el cual es igual a 1 sobre z, el cual puede ser representado en forma binómica como 1 sobre x más y. Al multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de z, obtenemos x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Podemos reconocer que el numerador tiene la forma del conjugado de z, mientras que el denominador es, de hecho, el cuadrado del módulo de z. En contraparte, si calculamos el inverso multiplicativo con el número z representado en su forma exponencial, tenemos que z inverso es igual a 1 sobre z, el cual es igual a 1 sobre r multiplicado por e elevado a i a la teta. Esto podemos simplemente distribuir esa división
como 1 sobre r multiplicado por e elevado a la menos i teta. Podemos observar que con esta representación es sencillo observar que el módulo del inverso multiplicativo de z es el inverso multiplicativo del módulo original y el argumento de este nuevo inverso multiplicativo es simplemente el opuesto aditivo del argumento original. Finalmente debemos recordar algunos de los conocimientos de algunas curvas en el espacio de R2. En este caso recordaremos que la ecuación de una circunferencia en R2 se puede ser representado como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, en el cual h y k son las coordenadas del centro de la circunferencia y r es el radio de la circunferencia. En algunos software, como por ejemplo el programa de GeoGebra, podemos parametrizar una circunferencia utilizando lo que son las ecuaciones de una curva, y para eso tenemos que conocer la representación de los puntos de una circunferencia en coordenadas polares. En este caso, un punto de una circunferencia en coordenadas polares r, θ. Esta circunferencia sería todo el conjunto de puntos x, y que cumplen que x es igual a r por el coseno de θ más h y y es igual a r seno de θ más k, donde nuevamente h y k representan las coordenadas del centro de la circunferencia, mientras θ es un ángulo que varía de 0 a 2π. Ya tenemos otra cónica relevante en R2, es la ecuación de la elipse. Una elipse en R2 tiene la fórmula x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, cual es igual a 1. Este caso, la elipse en particular es una elipse que tiene su eje mayor coincidente o paralelo al eje de las abscisas. En este caso, A representa la longitud del semieje mayor y B representa la longitud del semieje. Antes de proceder a definir la función de Joukowski, vamos a responder la pregunta de ¿quién fue Nikolai Joukowski? Nikolai Joukowski fue un científico, matemático e ingeniero ruso. Fue pionero en los campos de la aerodinámica e hidrodinámica y popularmente se le considera como el padre de la aviación soviética. La transformación recibe su honor debido a sus grandes aportes en el área de la aerodinámica e hidrodinámica, a través de la función de Joukowski, el cual tiene grandes aplicaciones en el cálculo de los flujos de aire. Con esto ahora podemos proceder con la definición. La función compleja f de z igual a z más 1 sobre z, en la cual z es un número complejo diferente de 0, es conocida como la función de Joukowski. Considerando a z expresado en su forma binómica, es decir, z igual a x más y, podemos expresar la función de Joukowski como la suma de dos funciones reales u, x, y v, x, y de la siguiente manera. Escribimos f de z igual a z más 1 sobre z. Podemos representar a z en su forma binómica, x más y, para obtener x más y más 1 sobre x más y. Procedemos a multiplicar la fracción de la derecha por una fracción compuesta por el conjugado de z como numerador y denominador, ya que esto es un 1 conveniente que nos permitirá transformar el denominador de esta fracción a un valor real. Al proceder a hacer el producto explicado aplicando la multiplicación de fracciones de números complejos, obtenemos que f de z es igual a x más y más la fracción x menos y numerador con x más y por x menos y como denominador. Ahora procedemos a observar que el denominador de la fracción contiene el producto de la suma de dos términos con la resta de dos términos. Esta puede ser expresada como resta de cuadrados.
Por lo tanto, queda expresado como x más y más x menos y sobre x cuadrado menos y al cuadrado. Y al cuadrado puede ser representado axiomáticamente como menos 1. Por lo tanto, la expresión queda f de z igual a x más y más x menos y sobre x cuadrado menos y al cuadrado por menos 1. Procedemos a multiplicar ese factor menos 1, quedando una expresión similar, excepto que en el denominador tenemos x cuadrado más y cuadrado. Luego, esa fracción podemos distribuir los sumandos en dos fracciones diferentes. Por lo tanto, la expresión queda como f de z igual a x más y más x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y al cuadrado. En este punto podemos aplicar la propiedad conmutativa de los números complejos para ordenarlo de manera conveniente. A continuación, agrupamos todos los términos que no contienen al término y, la variable imaginaria, y a todos los que sí la contienen, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación de los números complejos con respecto a la suma. Con esto recordamos nuevamente que f de z, esta función, puede ser representado como la suma de la función u más la función v multiplicado por i. Por lo tanto, cuando procedemos a igualar lo que son las dos expresiones, la igualdad de los números complejos está dado por la igualdad de sus partes reales y la igualdad de sus partes imaginarias. Por lo tanto, podemos concluir que la función u x, y sería igual a x más x sobre x cuadrado más y cuadrado, mientras la parte imaginaria de la función v sería igual a y menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahora, para familiarizarnos mejor con la función de Joukowski f de z más 1 sobre z, vamos a evaluarla para encontrar las imágenes de los valores 1 menos i y 1 más i. Procedemos con el primero de ellos. F de 1 será igual a 1 más el inverso multiplicativo de 1. El inverso multiplicativo de 1 es simplemente 1, por lo tanto tenemos que f de 1 es igual a 1 más 1, por lo que f de 1 es igual a 2. Es decir, la imagen bajo el mapeo de Joukowski del valor 1 sería el valor complejo, que también es real, 2. Evaluar f de menos i, tenemos que f de menos i sería igual a menos i más 1 sobre menos i. Multiplicamos por 1 conveniente, en este caso el conjugado de menos i como numerador y denominador, i sobre i. Y tenemos entonces que f de menos i sería igual a menos i más i sobre menos i al cuadrado. Utilizamos la definición axiomática de i cuadrado como menos 1. Ahora tenemos que f de menos i sería igual a menos i más i sobre menos 1. Esto puede ser expresado simplemente como menos i más i sobre 1, lo cual por supuesto es simplemente menos i más i. Por lo tanto, el resultado final de f de menos i es igual a 0. Finalmente, probando con nuestro tercer valor, el número complejo 1 más i, tenemos que f de 1 más i es igual a 1 más i más 1 sobre 1 más i. Veremos nuevamente a multiplicar parte fraccionaria por un 1 conveniente, en este caso 1 menos i sobre 1 menos i, obteniendo la fracción de que f de 1 i es igual a 1 más i más 1 menos i sobre 1 menos i cuadrado. Aplicamos la definición axiomática de i cuadrado como menos 1 para obtener la expresión 1 más i más 1 menos i sobre 1 menos 1. Esto, por supuesto, es simplemente 1 más i más 1 menos i sobre 2. A partir de aquí, sumando la parte real con la parte real, tenemos que 1 más 1 medio sería 3 medios, i menos i medio sería menos i medios. Por lo tanto, la imagen de 1 más i bajo el mapeo de la función de Joukowski sería igual a 3 medios menos 1 medio de i. Ahora vamos a proceder a visualizar estos puntos en el mapeo utilizando la plataforma de GeoGebra.
Procedemos a representar los conjuntos de puntos utilizando el plano gaussiano o plano de Argand. En este caso vamos a representar el conjunto de iniciar en el plano Z utilizando los puntos señalados con letras minúsculas, el cual tras aplicar la transformación Joukowski Z más 1 sobre Z van a ser transformados en sus contrapartes con letras mayúsculas en el plano W. En este caso podemos nuevamente recordar la imagen del valor A igual a 1 en el plano Z se mapea en el valor A mayúscula igual a 2 en el plano W. El valor B minúscula igual a menos I en el plano Z se mapea en el valor B mayúscula igual a 0 en el plano W. Y el valor C minúscula igual a 1 más I en el plano Z se mapea en el valor C mayúscula igual a 3 medios menos 1 medio de I. A continuación vamos a estar explorando algunas de las propiedades de la función de Joukowski. En primer lugar, la función de Joukowski mapea un número complejo z al mismo valor que su inverso multiplicativo 1 de z. Es decir, para todo valor de z en la función Joukowski, f de z va a ser igual a f de 1 sobre z. Es sencillo mostrar esto, ya que f de 1 sobre z sería simplemente igual a 1 sobre z más el inverso multiplicativo de 1 sobre z. Pero tenemos por supuesto que el inverso multiplicativo de un número complejo z simplemente es igual al número complejo z original, por lo que f de 1 sobre z sería igual a 1 sobre z más z, el cual simplemente es un reordenamiento de la función de Joukowski f de z. Con esto esta demostración queda concluida. Y podemos ver esto en un ejemplo con un número complejo sencillo. En este caso vamos a evaluar a f de 2. F de 2 es igual a 2 más 1 sobre 2. Es simplemente igual a 5 medios. Y ahora sí procedemos a evaluar la función Joukowski en el inverso multiplicativo de 2, o sea, 1 medio. Obtuviéramos que f de 1 medio es igual a 1 medio más 1 sobre 1 medio. Eso a su vez sería igual a 1 medio más 2. Y eso nuevamente sería igual a 5 medios. Por lo tanto, efectivamente, f de 2 es igual a f de 1. La siguiente propiedad puede ser pensada como un colorario de la propiedad anterior. La función de Joukowski es un mapeo 2 a 1 en el conjunto de los complejos situando a 0 hacia el conjunto de los complejos, ya que como explicamos anteriormente, la función de Joukowski mapea a un número complejo al mismo valor que su inverso multiplicativo. Si deseamos que esta función sea 1 a 1, lo cual sería conveniente cuando trabajemos con su función inversa, basta que escojamos un dominio tales que los números complejos en dicho dominio no sean inversos multiplicativos, es decir, que no existan z1 o z2 tales que z1 por z2 sea igual a 1. Un ejemplo de esa clase de dominio sería considerando como dominio al conjunto de números complejos cuyo módulo sea menor que 1, es decir, a los valores complejos en el interior de la circunferencia unitaria en el plano z, puesto que sus inversos multiplicativos se encontrarían fuera de la circunferencia unitaria. Este conjunto de puntos se mapea bajo la función Joukowski z más 1 sobre z a todo el plano complejo, con excepción del intervalo real que va desde menos 2 hasta 2. Estamos explorando este mapeo de este conjunto específico más adelante. La función de Joukowski es analítica en el conjunto de los complejos, con excepción del 0, al ser la suma de dos funciones que son analíticas en dicho conjunto. Otra propiedad interesante de la función de Joukowski es la manera en la cual mapea las circunferencias centradas en el origen. Para examinar este comportamiento es conveniente que representemos a z en su forma exponencial y que expresemos las funciones de valores reales u y v que componen a f de z en términos de r y θ. Recordando, la función de Joukowski f de z igual a z más 1 sobre z. Al expresar a z en su forma exponencial re a la i θ,
tenemos que f de z es igual a re la teta más 1 sobre re y a la teta. Recordando el inverso multiplicativo de un número expresado en su forma exponencial, tenemos que f de z es igual a r por e elevado a la i teta más 1 sobre r de e elevado a la menos i teta. Aplicamos la fórmula de Euler para llevar nuestra representación a su forma trigonométrica. En este caso podemos escribir que f de z es igual a r por el coseno de teta más i seno de teta más 1 sobre r por el coseno de menos teta más i seno de menos teta. En este paso tenemos que recordar que la función del coseno es una función par, por lo tanto el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, mientras que la función seno es una función impar, por lo que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Al realizar las sustituciones adecuadas, tenemos que la expresión nos queda que f de z es igual a r coseno de teta más i seno de teta, más 1 sobre r coseno de teta menos i seno de teta. En este punto pasemos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación de los números complejos con respecto a la suma, en el cual nos queda que f de z va a ser igual a r coseno de teta más ir seno de teta más 1 sobre r coseno de teta menos i sobre 1 sobre r seno de teta. Luego pasemos a aplicar la propiedad conmutativa para reordenar los términos de manera conveniente. Procedemos a agrupar los términos que contienen al término y a los que no lo contienen. Finalmente aplicamos la propiedad distributiva nuevamente, en este caso para factorizar. Observar que los primeros dos términos contienen el factor común coseno de teta, por lo tanto podemos expresarlo como r más 1 sobre r por el coseno de teta. Y los dos términos finales tienen el factor común i seno de teta, por lo tanto podemos expresarlo como ir menos 1 sobre r seno de teta. Recordamos nuevamente que la función f de z tiene dos componentes, su parte real y su parte imaginaria. Por lo tanto, al aplicar la igualdad de números complejos, obtenemos que u de r, teta va a ser igual a r más 1 sobre r coseno de teta, mientras u de r, teta va a ser igual a r menos 1 sobre r seno de teta. Vamos a comenzar este análisis considerando las circunferencias dadas por módulo de z igual a r sub 0, en el cual r sub 0 es un valor diferente de 1. Entonces, al aplicar lo que son, evaluando primero la parte real, tenemos que la parte real 1, u es igual a r de 0 más 1 sobre r sub 0 coseno de teta. Podemos dividir ambos miembros de la ecuación con el valor r de 0 más 1 sobre r de 0 para obtener la expresión u sobre r sub 0 más 1 sobre r sub 0 es igual a coseno de teta. Y podemos elevar ambos miembros de dicha ecuación al cuadrado. Para eso vamos a hacer un procedimiento similar con la parte imaginaria v de r sub 0, teta es igual a r sub 0 menos 1 sobre r sub 0 seno de teta. Dividimos ambos miembros entre r sub 0 menos 1 sobre r sub 0. Muy importante destacar en este paso que la restricción de que r sub 0 sea diferente de 1 impide que dicho valor, el que estamos dividiendo, sea igual al valor nulo. Finalmente elevamos ambos miembros al cuadrado y tenemos que u al cuadrado sería igual a r sub 0 menos 1 sobre r sub 0 al cuadrado y igual a seno cuadrado de teta. Podemos sumar ambas expresiones para obtener que u cuadrado sobre r sub 0 más 1 sobre r sub 0 al cuadrado más v cuadrado sobre r sub 0 menos 1 sobre r sub 0 al cuadrado es igual al coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta. Aquí podemos utilizar la identidad pitagórica principal que nos afirma que el coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Observamos que la ecuación resultante
u cuadrado sobre r sub 0 más 1 sobre r sub 0 al cuadrado más v cuadrado sobre r sub 0 menos 1 sobre r sub 0 al cuadrado igual a 1, tiene la forma de una ecuación canónica de las elipses, la cual está centrada en el origen y su eje mayor coincide con el eje de las abscisas. En este caso se puede observar que la forma estándar es cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Correspondería en este caso a igual a r sub 0 más 1 sobre r sub 0 y b r sub 0 menos 1 sobre r sub 0. Entonces, efectivamente, en el plano W se graficaría una elipse que se tiene intersecto en el eje real positivo con el punto r sub 0 más 1 sobre r sub 0, 0 e intersecta en la parte superior del eje imaginario en el punto 0, r sub 0 menos 1 sobre r sub 0. En conclusión, podemos concluir que la función de Joukowski mapea circunferencias centradas en el origen con radio diferente de 1 en elipses concéntricas. Aún más, debido a la simetría de la función de Joukowski al mapear los valores z al mismo conjunto de puntos que su inverso multiplicativo. De hecho, la función de Joukowski mapea las circunferencias con radio igual a r sub 0 y las circunferencias con radio igual al inverso multiplicativo de r sub 0 a exactamente la misma elipse. Vamos a observar estas propiedades en el programa de GeoGebra. Iniciaremos la demostración con una circunferencia de radio 2 que, como pueden ver, se mapea a una elipse cuyos interceptos previamente mencionados serían 2.5 y 1.5, que corresponden a los valores de A y B vistos previamente. Al cambiar el valor de R a 0.5, es decir, un medio, podemos observar que se mapea a exactamente la misma elipse. Ahora, para continuar con nuestro análisis, debemos ahora considerar la circunferencia centrada en el origen cuyo radio es 1. Al evaluar la parte real de la función u, tenemos que u de 1, θ debería ser igual a 1 más 1 sobre 1 coseno de θ. Eso es igual a 1 más 1 coseno de θ o simplemente 2 veces el coseno de θ. Trabajamos con la parte imaginaria. V de 1, θ debería ser 1 menos 1 sobre 1 seno de θ. Eso es igual a 1 menos 1 por el seno de θ, lo cual simplemente es igual a 0. Sabemos que la función coseno de θ está acotada entre los valores menos y 1 para todo valor de θ. Por lo tanto, al multiplicarlo por 2, tenemos que 2 coseno de θ estaría acotado entre menos 2 y 2. Por tanto, nuestros valores de u de la función van a oscilar entre el valor menos 2 y el valor 2. Y como dijimos anteriormente, el valor v mantiene constante en 0. Esto quiere decir, concluyendo, que la circunferencia unitaria, módulo de z igual a 1, se mapeará en el intervalo real que va desde el valor menos 2 y 2. Ahora procederemos a confirmar este comportamiento utilizando el programa de GeoGebra. La circunferencia unitaria se mapea en el intervalo de menos 2 a 2, recorriéndola 2 veces. Aún más, los puntos de la circunferencia que se encuentran en los primer y cuarto cuadrante se mapean en los segmentos que va desde 0 a 2, mientras los puntos que se encuentran en el segundo y tercer cuadrante se mapean en los puntos que se encuentran entre 0 y menos 2. Esto corresponde a los valores del argumento θ que hacen que el coseno de θ tomen valores positivos o negativos respectivamente. Por aquí tenemos otra construcción de la función de Joukowski con el plano z a la izquierda, con circunferencias centradas en el origen representadas por el color azul y elipses en el plano W representadas por el color rojo. Podemos observar que
a medida que el radio de la circunferencia centrada en el origen se acerca a 1, lentamente las elipses en el plano W se degeneran hasta convertirse en un segmento de recta que va desde el punto -2 a 2. Cuando los valores del radio continúan a disminuir por debajo de 1, nuevamente recupera la forma de una elipse. Ahora procederemos a determinar la función inversa de Joukowski. Para ello, en primer lugar, consideraremos a W igual a Fz igual a Z más 1 sobre Z, o sea, la función de Joukowski. Igualando a W igual a Z más 1 sobre Z, procedemos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por Z, obteniendo que WZ es igual a Z cuadrado más 1. Luego restamos ambos miembros por WZ, dejándonos Z cuadrado menos WZ más 1 igual a 0. Ahora deseamos completar el cuadrado del miembro izquierdo, así que sumamos en ambos miembros un cuarto de W cuadrado, obteniendo Z cuadrado menos WZ más un cuarto de W cuadrado más 1 es igual a un cuarto de W cuadrado. Restamos a 1 en ambos miembros y luego podemos detectar que la expresión de la izquierda es un trinomio cuadrado perfecto, el cual, tras factorizar, puede ser expresado como Z menos 1/2 de W elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a un cuarto de W al cuadrado menos 1. A obtener la raíz cuadrada de ambas miembros de la igualdad, muy importantemente considerando ambas raíces como el punto de mantener la igualdad de ambos miembros. Eso tenemos que Z menos 1/2 W será igual a ambas raíces de un cuarto de W cuadrado menos 1, dependiendo de cuál rama escojamos. Luego sumando 1/2 W a ambos miembros tenemos que Z será igual a 1/2 W más, dependiendo de la rama de la raíz, de un cuarto de W cuadrado menos 1. En este punto ya obtenemos la variable Z despejada, por lo tanto la función inversa de Z simplemente puede ser reescrita de la misma manera. La función inversa de Joukowski es igual a 1/2 de Z más o menos, dependiendo de la rama escogida, la raíz cuadrada de un cuarto de Z cuadrado menos 1. Entonces, como mencioné, al tener este símbolo, la función inversa de Joukowski es de hecho multivaluada 1 a 2 y contiene dos ramas diferentes dependiendo de cuál de las raíces de un cuarto de Z cuadrado menos 1 escojamos. Vamos a verlas con más atención en la siguiente slide. La primera rama de la función inversa de Joukowski, la que en este caso denominé como W1 de Z, es igual a 1/2 de Z más la raíz cuadrada de un cuarto de Z cuadrado menos 1. Esta rama de la función inversa de Joukowski mapea todo el plano complejo, exceptuando el intervalo de 2 a 2 al exterior de la circunferencia unitaria en el plano W. La segunda rama de la función inversa de Joukowski, la que aquí denominamos como W2 de Z, es igual a 1/2 de Z menos la raíz cuadrada de un cuarto de Z cuadrado menos 1. Esta rama en este caso mapea todo el plano complejo con excepción del intervalo de -2 a 2 al interior de la circunferencia unitaria en el plano W. Aprovechamos este punto de la presentación para recordar otra forma popular de expresar la función inversa de Joukowski. Algunos autores multiplican la función de Joukowski por el factor medio, obteniendo la siguiente expresión. F de Z es igual a 1/2 de Z más 1 sobre Z. Esta función, que representa una multiplicación de la función original por un valor real, se manifiesta como un cambio de escala o de amplitud. En este caso, todas las imágenes tuvieran su magnitud reducida a su mitad. Esta nueva manera tiene algunas ventajas a la hora de trabajar, como que, por ejemplo, bajo esta nueva definición, la circunferencia unitaria, módulo Z igual a 1, se mapearía en el intervalo de -1 a 1, y la función inversa de Joukowski aquí, bajo esta definición, adquiriera una definición más sencilla, siendo Z más o menos la raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1.
A continuación se presentarán algunos ejercicios en los cuales podemos aplicar lo aprendido sobre la función de Joukowski. El primer ejemplo extraído del libro Applying Complex Variables for Scientists and Engineers, el ejemplo 3.6.3 nos dice lo siguiente. Encuentra una función analítica W igual a f de z que mapee el interior del círculo unitario módulo de z menor que 1, con excepción de los segmentos de menos 1, de los segmentos menos 1, menos 1 más h y el segmento 1 menos h, 1, donde h es un número real entre 0 y 1 en el eje real, al interior del círculo unitario módulo de W menor que 1. Esta es una gráfica de los que nos solicita el problema. Vamos a utilizar la función de Joukowski para intentar construir a esta función. En primer lugar, vamos a recordar que la función f de z igual a z más 1 sobre z mapea a 1 al interior de la circunferencia unitaria del plano z a todo el plano complejo W1 con excepción del segmento de la recta real de menos 2 a 2. Como f de z igual a z más 1 sobre z mapea el dominio hacia los complejos con excepción del intervalo previamente escrito, podemos reducir la escala del plano imagen al multiplicar por un medio, resultando en esta función que la vamos a denominar W1. W1 es igual a f de z igual a un medio de z más 1 sobre z. Podemos reconocer que esa fue la función que presenté en el segmento anterior como una definición alternativa a la función de Joukowski. En este caso, esta función tomaría el interior del círculo unitario en el plano z y lo mapearía hacia todo el plano complejo con excepción del segmento real de menos 1 a 1 en el plano W. Considerando nuestra primera función, W1 igual a f de z igual a un medio de z más 1 sobre z. Vamos a investigar cómo funciona el mapeo de esta función con los segmentos del plano real que van desde menos 1 hasta menos 1 más h y el otro segmento que va de menos 1 menos h a 1. En primer lugar vamos a mapear los extremos de los segmentos. En primer lugar, f de menos 1 será igual a un medio de menos 1 más 1 sobre menos 1. Como el inverso multiplicativo de menos 1 es menos 1, simplemente tenemos que f de menos 1 es un medio de menos 1 menos 1. Esto es un medio de menos 2, lo cual es simplemente menos 1. Mapeando ahora el extremo del otro segmento, f de 1 es igual a un medio de 1 más el inverso de 1. Esto es simplemente un medio por 1 más 1. Esto es un medio multiplicado por 2, que simplemente es igual a 1. Ahora vamos a ser un poquito más cuidadosos a la hora de evaluar estos segmentos que contienen valores variables. En este caso, al evaluar el extremo mayor del primer segmento, tenemos que f de menos 1 más h será igual a un medio de menos 1 más h más el inverso multiplicativo de menos 1 más h. Podemos alterar el signo de las sumas al intercambiar el valor menos 1 más h por su opuesto aditivo 1 menos h. La razón del por qué haremos este cambio será evidente después, pero simplemente nos permite, considerando el factor común menos 1, expresar a f de menos 1 más h como menos un medio por 1 menos h más el inverso multiplicativo de 1 menos h. Ahora, al evaluar el segmento 1 menos h en sí, eso sería un medio de 1 menos h más el inverso multiplicativo de 1 menos h. Ahora, la razón del por qué lo escribimos de esa manera será presente, ya que convenientemente vamos a definir a toda esta expresión un medio de 1 menos h más 1 sobre 1 menos h como el valor delta. Considerando ahora esa manera de expresarlo, podemos simplemente decir que f de menos 1 más h es igual a menos delta y f de 1 menos h es simplemente igual a delta.
Sintetizar la información en esta tabla. F de menos 1 es igual a menos 1, F de 1 es igual a 1, F de menos 1 más H es igual a menos delta, y F de 1 menos H es igual a delta. Por lo tanto, ya tenemos mapeados los extremos de los intervalos en la recta real. Hágase notar que los valores de cada una de las imágenes también se encuentran sobre la recta real. Ahora nos interesa conocer el valor relativo de delta para ser capaz de reconocer el orden de los segmentos en el plano W. Para ello vamos a demostrar que para todo H en el intervalo de 0 a 1, delta es de hecho mayor o igual que 1. Eso se puede mostrar iniciando con la desigualdad trivial, la cual establece que el cuadrado de todo número real es mayor o igual que 0, por lo que 1 menos h menos 1 al cuadrado es mayor o igual que 0. Podemos desarrollar este cuadrado de un binomio como 1 menos h al cuadrado menos 2 por 1 menos h por 1 más 1, lo cual sigue siendo mayor o igual que 0. Si sumamos 2 por 1 menos h en ambos miembros, tenemos que 1 menos h al cuadrado más 1 es mayor o igual que 2 por 1 menos h. En este caso podemos dividir 1 menos h en ambos miembros manteniendo la desigualdad, ya que para todo h de 0 a 1, 1 menos h es positivo. Por lo tanto, la expresión que nos resulta es 1 menos h más el inverso multiplicativo de 1 menos h es mayor o igual que 2. Podemos multiplicar ambos miembros de la desigualdad por un medio. Lo tenemos un medio de 1 menos h más 1 sobre 1 menos h será mayor o igual que un medio de 2, el cual es 1. Y observamos que a la izquierda, lo que construimos a la izquierda es el valor de delta. Por lo tanto, para todo h con esas condiciones, delta es mayor o igual que 1. Con esto, ya que delta es mayor que 1, sabemos que delta es el extremo superior del intervalo que va desde 1 hasta delta, mientras que menos delta es el intervalo inferior del intervalo de menos delta a menos 1, como podemos observar en la imagen. Por lo tanto, con esta prueba que hicimos aquí, podemos ver que el segmento de la recta real de menos 1 a menos 1 más h y el segmento 1 menos h hasta 1 en el plano z se mapearán en los segmentos de menos delta a menos 1 y de 1 a delta en la recta real del plano W sub 1, como podemos observar en la ilustración. En consecuencia de lo anteriormente mostrado, la función f de z, un medio de z más 1 sobre z, mapea el dominio dado del plano z a todo el plano W, excepto el segmento de la recta real de menos delta hasta delta. Ahora consideremos una segunda función definida como g de W sub 1, cuyas imágenes vamos a denominar W sub 2. Esta g de W sub 1 estará definida como W sub 1 sobre delta. Delta ser un valor real, esta función simplemente supone un cambio de escala dividiendo el módulo de cada una de las imágenes por el valor delta. En consecuencia, en particular, lo que nos interesa es que este cambio de escala mapeará el segmento de la recta real de menos delta a delta en el plano W sub 1 al segmento menos 1,1 en el plano W sub 2. Ahora es el momento donde debemos recordar la función inversa de f de z igual a un medio de z más 1 sobre z, la cual, considerando más ramas, sería f inversa de z igual a z más o menos la raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Estas ramas mapean el plano z al interior o al exterior del círculo unitario en el plano W. En particular, vamos a considerar la rama que considera la segunda raíz. Esta mapea el conjunto de los complejos, con excepción del intervalo 1, 1, al interior de la circunferencia unitaria, en módulo W igual a 1. Con eso podemos definir una tercera función que va desde el plano 2 al plano sub 3, la cual vamos a llamar j de W sub 2. Esta será simplemente la función inversa previamente descrita, por lo tanto sería W sub 2 menos la raíz cuadrada de W sub 2 al cuadrado menos 1. Entonces, esta tomará el intervalo de menos 1 a 1 del plano W sub 2
y lo transformará al interior de la circunferencia unitaria en el plano W sub 3. Ahora podemos repasar rápidamente todos los efectos que han tenido estas funciones en nuestro dominio dado. Recordamos, el dominio inicial dado es el interior de la circunferencia unitaria en el plano Z, con excepción de los segmentos de menos 1 a menos 1 más h, y el segmento que va desde 1 menos h hasta 1. Este, al ser transformado por la función f de z, un medio de z más 1 sobre z, esta región del plano Z se mapea a todo el plano complejo W sub 1, con excepción del segmento real que va desde menos delta hasta delta. Ahora, considerando esta región del plano W sub 1, le atravesamos por la segunda transformación, la cual consiste en dividir por el valor de delta. En el plano W sub 2 resultará mapeado en todo el plano W sub 2, exceptuando el segmento de la recta real que va desde menos 1 a 1. Ahora, esta región del plano W sub 2 vamos a atravesarla por una de las ramas de la función inversa de Joukowski de un medio de z más 1 sobre z. Y al hacer esto, esta región del plano complejo, exceptuando el intervalo de menos 1 a 1, se mapeará al interior de la circunferencia unitaria en el plano W sub 3. Entonces, simplemente la transformación que estamos buscando sería la composición de las tres funciones que ya mencionamos. Por lo tanto, la transformación que nos lleva desde este dominio del plano Z, el interior de la circunferencia unitaria con excepción de los segmentos previamente descritos, al interior de la circunferencia unitaria en el plano W, es la función compuesta de G, J, G, F de Z, la cual vamos a llamar de manera abreviada como F mayúscula de Z. Luego de este proceso que nos indica la ruta que debemos seguir, simplemente debemos sustituir la función compuesta f mayúscula de z como la composición de las tres funciones dadas. En este caso, comenzando evaluando a f de z, era un medio de z más 1 sobre z. Al evaluar la función compuesta con g, tuviéramos que debería ser f de z sobre delta, pero podemos reemplazar a f de z por su definición, así que g de f de z sería igual a un medio de z más 1 sobre z sobre delta. Y podemos sustituir a delta por su definición apropiada nuevamente, ya que queremos convertir toda la función final en los parámetros dados inicialmente. Por lo tanto, g de f de z resultaría como un medio de z más 1 sobre z dividido entre un medio de 1 menos h más 1 sobre 1 menos h. Al dividir el factor 1 medio que está en el numerador y el denominador de la expresión, nos queda como g de f de z es igual a z más 1 sobre z dividido entre 1 menos h más 1 sobre 1 menos h. A esta función, ahora sí vamos a aplicar la transformación final de j. Por lo tanto, j de g de f de z sería igual a g de f de z menos la raíz cuadrada de g de f de z al cuadrado menos 1, sustituyendo a g de f de z por su definición previamente encontrada. Tuviéramos que j de g de f de z sería igual a z más 1 sobre z dividido entre 1 menos h más 1 sobre 1 menos h, restado con la raíz cuadrada de z más 1 sobre z dividido entre 1 menos h más 1 menos h al cuadrado disminuido en 1. Y esta sería nuestra función f mayúscula de z final, que cumple con las características solicitadas por el enunciado del problema. Por tanto, la respuesta al problema es una función analítica w igual a f de z que mapea el interior del círculo unitario módulo de z menor que 1, con excepción de los segmentos menos 1, menos 1 más h y 1 menos h a 1, donde h es un valor real entre 0 y 1 en el eje real, al interior del círculo unitario módulo de w menor que 1, es la función f de z, z más 1 sobre z dividido entre 1 menos h más 1 sobre 1 menos h, menos la raíz cuadrada de el cuadrado de z más 1 sobre z dividido entre 1 menos h más 1 menos h disminuido en 1. Vamos a comprobar su solución en el libro de texto y nos revela que es exactamente
idéntica a la que planteamos. El siguiente ejercicio que vamos a desarrollar también fue extraído del mismo libro. En este caso es el ejercicio 3.37, el cual afirma: considera el mapeo representado por la función inversa de Joukowski, f de z igual a z más la raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Encuentra la preimagen del plano z del rayo argumento de w igual a z sub 0 en el plano w. A la hora de enfrentarnos a este ejercicio, debemos clarificar que la preimagen del plano z se refiere al conjunto de puntos, al cual al ser mapeados por la función descrita, nos resulta el conjunto de puntos escrito en el plano w. En este caso, el conjunto de puntos dado por el rayo de puntos en los cuales su argumento es igual a un ángulo fijo de 2 sub 0. En este caso, nuestra estrategia para determinar esa preimagen va a ser despejar a z y expresarlo en términos de la variable w. Esto implica reconstruir la función de Joukowski a partir de su función inversa. En primer lugar, escribimos la expresión como w igual a z más z cuadrado menos 1 a la 1 medio. Podemos restar ambos miembros de la igualdad por z, resultando por w menos z igual a z cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. Podemos elevar al cuadrado ambos miembros de la igualdad, preservándolo. Observamos que en el miembro izquierdo tenemos el cuadrado de un binomio, el cual puede ser desarrollado como w cuadrado menos 2wz más z cuadrado, mientras que en el miembro derecho esta potencia de una potencia que tienen exponentes que son inversos multiplicativos pueden ser resueltos al ser multiplicados, en este caso dándonos una potencia con exponente 1 que no vamos a marcar. Por lo tanto, la expresión queda como w cuadrado menos 2wz más z cuadrado igual a z cuadrado menos 1. En esta ocasión podemos restar a z cuadrado en ambos miembros, teniendo w cuadrado menos 2wz igual a menos 1. Allí podemos entonces ahora restar por w cuadrado, resultando menos 2wz igual a menos w cuadrado menos 1. Y podemos dividir ambos miembros de la expresión por el valor w, el valor de hecho menos w, resultándonos 2z igual a w cuadrado más 1 sobre w. Esta expresión la podemos multiplicar por medio ambos miembros, resultando en z igual a 1 medio de w cuadrado más 1 sobre w. Podemos distribuir los numeradores de la fracción con respecto al denominador, y simplificando directamente tuviéramos que z sería igual a 1 medio de w más el inverso multiplicativo de w. Expresando a w en su forma exponencial o polar, tendremos que z es igual a 1 medio de r por e elevado a la i teta sub 0 más 1 sobre r elevado a por e elevado a la menos i por teta sub 0. Podemos aplicar la fórmula de Euler para desarrollar esta potencia de e de la siguiente manera: z es igual a 1 medio de r por el coseno de teta sub 0 más i seno de teta sub 0 más 1 sobre r coseno de menos teta sub 0 más i seno de menos teta sub 0. Recordando nuevamente que la función coseno es par, por lo que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta, mientras la función seno es impar, por lo que el seno de menos teta es igual a menos seno de teta, por lo que la expresión nos queda como z igual a 1 medio de r coseno de teta sub 0 más i seno de teta sub 0 más 1 sobre r coseno de teta sub 0 menos i seno de teta sub 0. Aplicando los correspondientes factores comunes en la propiedad distributiva de la multiplicación, tendremos que z sería igual a 1 medio de r más 1 sobre r coseno de teta sub 0 más i r menos 1 sobre r seno de teta sub 0. Expresando a z en su forma binómica como x más y, podemos encontrar la parte real y la parte imaginaria de la expresión. En este caso, la parte real x sería igual a 1 medio de r más 1 sobre r coseno de teta, y la parte imaginaria y sería igual a 1 medio de r menos 1 sobre r seno de teta sub 0. Estos son los valores que vamos a parametrizar en nuestro software de GeoGebra más adelante para
graficar la ecuación. En este momento debo notar el hecho de que para los valores de tasa cero que se encuentren entre menos pi medio y pi medio, x tomará un valor positivo, mientras para otros valores puede tomar valores de 0, específicamente en los extremos pi medio y menos pi medio, pero el resto de valores tomaría valores del argumento. En la rama principal tomaría valores negativos. Vamos a ver estas funciones para determinar cuál es la forma de la gráfica en el plano W. Esto será bajo la restricción de que supongamos de que θ sub 0 no toma ninguno de estos valores 0, pi medios, pi o 3 pi medios, ya que estos valores harían que las funciones coseno y seno tuvieran valores de 0, lo cual significa que no podemos dividirlo. Entonces consideraremos estos casos apartes cuando estemos en el programa de GeoGebra. Pero para todos los otros valores de θ sub 0 tendremos que, al dividir ambos miembros por sus respectivas, ambas ecuaciones por sus respectivas funciones trigonométricas, que x sobre coseno de θ sub 0 será igual a 1 medio de r más 1 sobre r, mientras la otra expresión, y sobre seno de θ sub 0 sería igual a 1 medio de r menos 1 sobre r. Vamos a elevar al cuadrado ambas expresiones para obtener que, en primer lugar, el cuadrado de x sobre coseno de θ sub 0 sería igual al cuadrado de 1 medio de r más 1 sobre r. En contraparte, el cuadrado de y sobre seno de θ sub 0 sería igual al cuadrado de 1 medio de r menos 1 sobre r. Podemos desarrollar los respectivos binomios de las expresiones, además de distribuir la potencia entre el numerador y el denominador de las fracciones, resultándonos en las expresiones x cuadrado sobre coseno cuadrado de θ sub 0 igual a 1/4 de r cuadrado más 2 más 1 sobre r cuadrado en la parte real, y en la expresión de la parte imaginaria tuviéramos que y cuadrado sobre seno cuadrado de θ sub 0 sería igual a 1/4 de r cuadrado menos 2 más 1 sobre r cuadrado. Ahora procederemos a restar la primera expresión de la segunda, obteniendo la ecuación x cuadrado sobre coseno cuadrado de θ sub 0 menos y cuadrado sobre seno cuadrado de θ sub 0 igual a 1/4 de r cuadrado más 2 más 1 sobre r cuadrado menos 1/4 de r cuadrado menos 2 más 1 sobre r cuadrado. Podemos distribuir el factor 1/4 entre los diferentes términos, obteniendo la expresión inferior, en el cual podemos reducir términos semejantes, y al final la expresión simplemente resultaría como x cuadrado sobre coseno cuadrado de θ sub 0 menos y cuadrado sobre seno cuadrado de θ sub 0 igual a 1. Esta corresponde a la ecuación de una hipérbole coincidente con el eje de las abscisas. En este caso destacamos que, como explicamos anteriormente, el valor de x solo puede tomar valor positivo o negativo según los valores del intervalo de θ sub 0. Por lo tanto, de hecho, el rayo de argumento de w igual a θ sub 0 solo se mapea en una de las ramas del hipérbole a la vez. Podemos observar este comportamiento en el programa de GeoGebra. Podemos observar que como para cada rayo del argumento de w igual a θ sub 0 se mapea en una rama de la hipérbola en el plano z. Los rayos específicos de los argumentos que ignoramos, 0, pi medio, pi menos pi medio, se mapean en semirrectas horizontales o verticales que parten de los segmentos 1 y menos 1 y menos i respectivamente, y que al final, si mapeáramos todo el plano W, continuando con estos rayos, podemos observar que mapea 2 veces al plano Z, tal como lo hace la función de Joukowski. Podemos contrastar nuestra respuesta con la presentada en el libro de texto y podemos ver que efectivamente coincide.
El siguiente ejemplo está extraído del libro Complex Variables de Stephen D. Fisher, el cual es un ejemplo de lo que es un perfil aerodinámico de Joukowski, el cual es una de las numerosas aplicaciones de la función de Joukowski en las áreas del estudio de los flujos. El ejemplo nos narra: se hace un círculo con centro en 0 que atraviesa el punto menos R y contiene el punto R en su interior, siendo R un valor real positivo. La función phi de z igual a z más r cuadrado sobre z mapea C a una curva simple cerrada. Esta curva imagen, que parece el corte transversal de una ala, se llama perfil aerodinámico de Joukowski. Entonces surge la pregunta: ¿qué es un perfil aerodinámico? En la aeronáutica se le llama perfil aerodinámico o simplemente perfil a la forma del área transversal de un elemento que, al desplazarse a través del aire, es capaz de crear a su alrededor una distribución de presiones que le permite generar sustentación, es decir, le permite elevarse. En el diseño aerodinámico de las alas de un avión existe una inmensa variedad de perfiles aerodinámicos. No obstante, la forma básica es siempre la misma. El perfil tiene un borde redondeado en la parte delantera, que se llama borde de ataque. Este es el quien se enfrenta a la corriente que viene, y tiene un borde de salida en la parte posterior, que se llama borde de fuga. A la hora de estudiar lo que son estos perfiles aerodinámicos, intervienen una gran cantidad de flujos atravesando esta forma bastante compleja. Una de las aplicaciones de la transformación de Joukowski es que nos permite estudiar los flujos a través de estas formas, al inicialmente estudiar el flujo a través de una forma más simple, como por ejemplo una circunferencia, y luego podemos aplicar la transformación al flujo, y con esto podemos estudiar el flujo con esa forma más compleja. Aquí tenemos un par de esta animación ilustrativa que representa cómo una circunferencia es transformada en un perfil aerodinámico y cómo el flujo que atraviesa su alrededor también es afectado por la misma transformación. Ahora vamos a ilustrar el ejemplo del libro en el programa de GeoGebra. Ahora, regresando a la función del ejemplo, tenemos phi de z igual a z más r cuadrado sobre z, una transformación de Joukowski. Considerando a r igual a 1, tuviéramos que phi de z sería igual a z más 1 sobre z. Esta coincide con la función de una de las funciones de Joukowski que hemos trabajado en el video. En este caso vamos a considerar la circunferencia centrada en el punto 0.17 más 0.27 y que tiene radio igual a 1.2. Esta es una circunferencia que pasa por z igual a menos 1 y que contiene a 1, que sería nuestros respectivos valores de menos r y a r, el cual, al mapearse, como podemos observar, nos forma un perfil aerodinámico que tiene un borde de ataque cercano al valor z igual a 2 y tiene un borde de fuga con que escapa por el valor de z igual a menos 2. Procedemos con el último ejercicio de este video. Este ejercicio fue extraído del libro Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science de Ebbe Fesaf y Ade Snider. Describe lo siguiente: muestre que el mapeo 3, el cual muestro encima, que es simplemente la transformación de Joukowski idéntica al ejemplo anterior, f de z igual a z más r cuadrado sobre z. Toma dos círculos concéntricos, módulo de z igual a r y módulo de z igual a r', con r' mayor que r, en el segmento de línea y la elipse que muestra la figura 7.82, la que está a la derecha. Use esto para encontrar el potencial eléctrico entre un cilindro elíptico conductor rodeando una tira conductora. Tenemos aquí un momento de interdisciplinaridad con el área de la física. Investigando, se puede decir que el potencial eléctrico es el trabajo necesario que es realizado por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde un punto de referencia hasta otro punto considerado. Para esta tarea podemos generar los flujos que determinan el flujo del campo eléctrico entre los dos cuerpos. Estas curvas reciben el nombre de equipotenciales y esto será lo que encontraremos en este problema.
Ahora vamos a considerar a la circunferencia dada por módulo de z igual a r. Los puntos que pertenecen a circunferencia cumplen la forma z igual a módulo de r por e a la i teta. En este caso tenemos, reescribiendo otra vez la función, f de z es igual a z más r cuadrado sobre z. Introduciendo a z en su forma exponencial, tuviéramos que f de r de i teta sería igual a r de e a la i teta más r cuadrado sobre r e a la i teta. Podemos reducir esta fracción a la derecha dividiendo r cuadrado sobre r, obteniendo r, y recordando que el inverso multiplicativo de e a la i teta sería e a la menos i teta, por lo que la expresión nos quedaría como r e a la i teta más r por e a la menos i teta. Aquí podemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, ya que reconocimos el factor común r. Por lo tanto, la expresión queda como r multiplicado por la suma de e a la i teta más e a la menos i teta. Podemos aplicar la fórmula de Euler a cada una de esas expresiones exponenciales. Por lo tanto, tendremos que sería r por coseno de teta más i seno de teta más coseno de menos teta más i seno de menos teta. Esta expresión ya nos es familiar en este video. Recordamos que el coseno de menos teta es igual al coseno de teta y el seno de menos teta es igual al menos seno de teta. Por lo cual la expresión puede ser escrita de la manera r por coseno de teta más i seno de teta más coseno de teta menos i seno de teta. Podemos notar que i seno de teta menos i seno de teta da 0 y tenemos 2 cosenos de teta, por lo cual f de r de e a la i teta sería igual a 2r coseno de teta. Por lo tanto, esa es la parte real de la función, mientras que la parte imaginaria de la función sería igual a 0. Por tanto, sabiendo que la función coseno de teta está acotada entre los valores menos 1 y 1, 2r coseno de teta estará agotada entre los valores menos 2r y 2r. Por lo tanto, la parte real de nuestra función oscilará entre los valores de menos 2r a 2r. Por lo que esta será su vista en el plano W, por lo que efectivamente la circunferencia módulo de z igual a r se mapea en el intervalo real de menos 2r a 2r. Como podemos ver en esta animación. Esto similarmente al caso de la circunferencia de módulo z igual a 1, Se mapea el segmento dos veces. Ahora vamos a trabajar con la circunferencia de radio mayor, módulo de z igual a r' con r' mayor que r. Los z que pertenecen a esta circunferencia tienen la forma z igual a r' por e a la i teta, teta siendo un ángulo de 0 a 2pi. Consideramos nuevamente nuestra transformación dada, f de z igual a z más r cuadrado sobre z, por lo que f de r' de e a la i teta será igual a r' e a la i teta más r cuadrado sobre r' e a la i teta. Consideramos el inverso multiplicativo de la parte exponencial y dividimos los coeficientes reales, quedando la expresión como r' por e a la i teta más r cuadrado sobre r' e a la menos i teta. Nuevamente podemos utilizar la fórmula de Euler para desarrollar la expresión a r' por coseno de teta más i seno de teta más r cuadrado sobre r' coseno de menos teta más i seno de menos teta. La función coseno es par, por lo que coseno de menos teta es igual a coseno de teta, y la función seno es impar, por lo que seno de menos teta es igual a menos seno de teta, por lo que r', la expresión queda r' coseno de teta más i seno de teta más r cuadrado sobre r' coseno de teta menos i seno de teta. Podemos considerar los factores comunes en ambos términos para obtener la expresión r' más r cuadrado sobre r' coseno de teta más i r' menos r cuadrado r' seno de teta. Esto representa entonces la parte real de la función r' más r cuadrado sobre r' coseno de teta, mientras que la parte imaginaria de la función es r' menos r cuadrado sobre r' seno de teta. Nuevamente vamos a analizar la parte real y la parte imaginaria de la función para conocer la
curva que mapea en el plano W. En primer lugar, recibimos nuevamente nuestras funciones. Entonces, en ambos miembros podemos respectivamente en la parte real dividir entre r' más r cuadrado sobre r', mientras en la parte imaginaria dividiremos con r' menos r cuadrado sobre r' en ambos miembros, obteniendo las expresiones u sobre r' más r cuadrado sobre r' igual a la coseno de teta, y v sobre r' menos r cuadrado sobre r' igual a seno de teta. Podemos elevar al cuadrado ambas expresiones, y luego al sumarlas podemos efectivamente tener la expresión u cuadrado sobre r' más r cuadrado sobre r' al cuadrado más v cuadrado sobre r' menos r cuadrado sobre r' al cuadrado igual a coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, donde podemos utilizar la identidad pitagórica para afirmar que esto simplemente sería igual a 1. Esta expresión tiene la forma de una ecuación canónica de una elipse con a igual a r' más r cuadrado sobre r' y b igual a r' menos r cuadrado sobre r'. Por lo que efectivamente la circunferencia módulo de z igual a r' se mapea a una elipse que en su interior contiene el intervalo menos 2r a 2r. Vamos a verlo esto en esta animación de GeoGebra. Podemos proceder a la segunda parte, que nos solicita que utilicemos el mapeo de Joukowski para determinar las curvas equipotentes del potencial eléctrico de los dos objetos. En este caso, el potencial eléctrico vendrá dado por la curva de las funciones de Joukowski de todas las circunferencias con radio r0 entre el r menor y r'. Por lo tanto, vendría siendo la función f de r0 e a la i teta igual a r0 e a la i teta más r cuadrado sobre r0 e a la i teta. Utilizando un procedimiento homólogo, al que utilizamos con las circunferencias de radio r', generaríamos las elipses dadas por las curvas u igual a r0 más r cuadrado sobre r0 coseno de teta y v igual a r0 menos r cuadrado sobre r0 seno de teta. Y esa sería nuestra solución. Podemos comprobar nuestras respuestas en el libro de texto, las cuales efectivamente confirman que son coincidentes. Una vez realizados los ejercicios de demostración, a continuación les presento una serie de ejercicios para su realización con el objetivo de que practiquen sus habilidades y pongan a prueba lo aprendido sobre la transformación de Joukowski. A continuación, algunas conclusiones para sintetizar lo visto en el video. Recordando, la función de Joukowski mapea la circunferencia unitaria en el intervalo real de menos 2 a 2. La función de Joukowski mapea circunferencias centradas en el origen en elipses concéntricas. La función de Joukowski mapea circunferencias fuera del origen que son secantes al eje real en perfiles de Joukowski. Finalmente, la función de Joukowski tiene numerosas aplicaciones a la hora de estudiar los flujos alrededor de contornos. Asimismo, les traigo una frase de motivación. Esta viene del famoso filósofo griego Platón, en la cual dice: la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Esta frase sugiere que el mayor logro que una persona puede alcanzar es el dominio y control sobre sí mismo. Así, de la misma manera, esta frase exhorta a la importancia de cultivar la disciplina como la base fundamental para alcanzar cualquier otra forma de éxito o logro en la vida. Es el punto de partida para la realización personal y el crecimiento de la persona. Solo a través de nuestro desarrollo como individuos podemos alcanzar la anhelada libertad. Algunos recursos que fueron implementados para la elaboración de este proyecto de video fueron el software matemático de GeoGebra,
Office PowerPoint, el programa de edición Sony Movie Studio Platinum y las animaciones de mecánicas de fluidos, las cuales fueron extraídas del libro digital Análisis Complejo por Juan Carlos Campuzano. Para la realización de este proyecto de video se consultaron diversas fuentes bibliográficas. Enlistándolas en orden, se utilizó el libro Applied Complex Variables for Scientists and Engineers, la segunda edición por Yuen Nguyen No, el libro Complex Variables, segunda edición de Stephen D. Fisher, y el libro Fundamentals of Complex Analysis for Mathematics, Science and Engineering, tercera edición de Staff y Sniger. Gracias por ver. Espero que este video te haya sido de ayuda. Se despide Ángel Torres, estudiante de matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¡Nos vemos!